Bueno, para mí es un placer porque no es una invitada cualquiera a este seminario, es una amiga, María Isabel. Yo a ella la conocí en estos eventos que se hacían en el CIOP en el 2009 y después nos encontramos en algún otro congreso en el exterior. Bueno, María Isabel, ella se graduó de ingeniera física en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, donde más tarde obtuvo su maestría en ciencias en el área de física. En la actualidad es profesora e investigadora del Instituto ITM, el Instituto Tecnológico Metropolitano, que depende del Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y pertenece al grupo de investigación de informática electrónica y automatización. Tiene varias publicaciones nacionales e internacionales realizadas y ha recibido numerosos premios por sus trabajos de investigación. Bueno, yo he sido partícipe ahí, he presenciado un premio que le han dado a María, no recuerdo bien, si me haces acordar, creo que fue en el 2014, puede ser, María, el premio que les dieron por el trabajo de pinzas ópticas en Ah, creo que Italia, sí, en 2014, sí. en el 2014. Sí, sí. Bueno, ella hoy nos va a hablar sobre Digital Micro Mirror Device como un conversor de modos y multiplexor en sistemas de comunicaciones. Gracias, Marisabel, nuevamente por aceptar la invitación muy generosamente y te escuchamos. Bueno, Jessy, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy agradecida como ustedes, como dijiste, nos conocimos allí en un evento en el LOSI 2009 que hacían ustedes allí en el CIOP. Y me invitó el profesor Roberto Torroba en aquella época y entonces cuando Jessy me invitó a hacer esa presentación, pues me dio mucho gusto hacerla. La presentación que les voy a, pues el trabajo que les voy a mostrar hoy es un trabajo sencillo, pues es un poco sencilla, es un trabajo que hemos estado realizando, una de las aplicaciones que hemos estado realizando con los moduladores espaciales de luz, con los estos de dispositivos DMD, dispositivos de microespejos. Yo anteriormente trabajaba con moduladores de cristal líquido y hemos encontrado con los dispositivos de microespejos muchas ventajas. Entonces, uno de los trabajos que hemos desarrollado con estos dispositivos de microespejos es utilizarlo como un conversor modal para sistemas de telecomunicaciones. Entonces, es lo que les voy a mostrar el día de hoy. El resumen de la charla, entonces, es la siguiente. Vamos a hablar sobre la introducción, o sea, qué es lo que nos motivó a nosotros a trabajar en ese tema. Yo anteriormente trabajaba en la parte de metrología óptica, de mi tesis de maestría la hice en pinzas ópticas, en pinzas ópticas dinámicas, pero luego cuando empecé a trabajar en el departamento de ingeniería de telecomunicaciones. Y entonces allí empezamos a ver, digamos, una de las técnicas que utilizábamos para las pinzas ópticas, las podíamos utilizar como en los sistemas de multiplexación para telecomunicaciones. Entonces allí fue donde comenzamos a trabajar eso. Entonces un poquito les voy a hablar de esa introducción. Luego vamos a hablar de cómo podemos modular fase y amplitud utilizando los DMDs, porque estos DMDs en realidad son arreglos de transmitancias binarios. Entonces, cómo se codifican estos en los hologramas que se llaman hologramas de Lie. Vamos a ver el diseño de los hologramas, pues todo pues de forma muy superficial, pues por el tiempo, cómo es el diseño de los hologramas, el montaje experimental y algunos resultados experimentales que tenemos a este momento. Yo voy a apagar la cámara porque de pronto me está apareciendo acá que ya tengo como baja la señal de comunicaciones, entonces voy a apagar la camarita para que no tengamos problemas pues en la interrupción de la presentación. Bueno, mi grupo de trabajo es en el Instituto Tecnológico Metropolitano. Está el profesor Jorge Herrera, que es el docente y es el líder de la línea de óptica. El profesor Nelson Correa, también docente e investigador, y el estudiante de maestría Robert Gallego, que es estudiante de la Universidad de Antioquia. Pues mi filiación anterior era la Universidad de Antioquia y trabajaba ya con la Universidad de Antioquia con este estudiante.
Entonces realizamos un convenio entre el ITM y la Universidad de Antioquia para continuar con el trabajo. Entonces estas son las personas con las que estoy realizando todo este trabajo de investigación con las aplicaciones principalmente del DME. Bueno, cuando nosotros hablamos de los sistemas de telecomunicaciones, es importante nosotros, pues para todos, es tener en cuenta la capacidad de transmisión, a qué velocidad transmitimos la información. Acá lo que estamos viendo es una cronología de cómo ha ido evolucionando de acuerdo a el mejoramiento de la tecnología, cómo ha ido aumentando la capacidad de transmisión de los sistemas de telecomunicaciones. Primero se tuvo un aumento de la capacidad en los sistemas, mejorando el diseño de la composición de las fibras ópticas. Entonces allí se aumentaron los sistemas de telecomunicaciones, la capacidad de transmisión. Luego se empezó a llegar pues a un límite donde los dispositivos, los amplificadores dopados con nervio permitieron transmitir a altas tasas, pero no solamente a altas tasas, sino a mayores distancias. Con la combinación de las técnicas WDM, estas técnicas WDM lo que hacen es utilizar estas técnicas multiplexación por división de longitud de onda. En estas técnicas lo que se hace es utilizar cada una de las longitudes de onda como un portador de la información. Y combinado con sistemas de lo que nosotros llamamos sistemas de altas capacidades, o sea, combinado con modulaciones avanzadas, se aumentó más la eficiencia espectral. Entonces, durante todo este tiempo, en estos sistemas de telecomunicaciones, lo que se ha hecho es pasar de lo que se conocía de los sistemas eléctricos. En los sistemas eléctricos, las modulaciones y las multiplexaciones se hacían utilizando la fase, la amplitud y la frecuencia de la onda que estaba transmitiendo información y combinada con las modulaciones, donde tenemos modulaciones avanzadas como como PSK, modulación QAM, se ha aumentado mucho la capacidad de transmisión. Es decir, nosotros en este momento tenemos una capacidad de transmisión hasta de terabits por segundo. Sin embargo, nosotros hemos llegado a un límite donde ya si nosotros pensamos en los sistemas de modulación como se hacían las modulaciones eléctricas, nosotros no pues llegamos a un límite de capacidad. Si nosotros entendemos las telecomunicaciones como un sistema de transporte de información, entonces en ese sistema de transporte, digamos que tenemos unos trenes y esos trenes tienen diferentes vagones. Esos vagones pueden representar modulaciones de amplitud, modulaciones de fase y modulaciones de frecuencia, que son digamos, las formas normales de transmitir la información. Pero para esos mismos trenes y esos mismos vagones, nosotros tenemos que transportar más pasajeros, porque nosotros hoy en día, incluso el mes pasado leí una publicación que no la alcancé, no la encontré para ponerla acá, donde se veía que incluso la capacidad que ya nosotros tenemos en los sistemas de telecomunicaciones había estado completamente saturada por esta situación de COVID, donde se esperaba que se llegara a un límite de la capacidad de transmisión en el 2023 y ese límite se va a alcanzar para el 2021. Entonces nosotros tenemos el mismo tren, los mismos vagones y muchos más pasajeros. Entonces lo que tenemos que pensar es con esos mismos trenes, esos mismos vagones, con los mismos asientos, cómo podemos mandar más pasajeros. Y entonces para poder enviar más pasajeros, lo que se hace es tomar las dimensiones físicas de la luz y las dimensiones ópticas. Acá es donde aparece la multiplexación espacial, donde se toman dimensiones físicas de la luz como la polarización, la frecuencia óptica y el espacio. En la parte del espacio, entonces están cómo podemos nosotros multiplexar o enviar información, hacer modulaciones utilizando ya, digamos, cómo nosotros tenemos la distribución espacial, como por ejemplo los modos
LP en las fibras ópticas y otra clase de modos como los modos por momento en angular orbital. Entonces, cuando nosotros queremos escalar aún más la capacidad de los sistemas de transmisión, nosotros tenemos que lograr un paralelismo entre los sistemas de WDM, que es la tecnología que utilizamos actualmente, y las modulaciones espaciales. Cuando nosotros hablamos de los sistemas de modulación, nosotros tenemos modulaciones, multiplexaciones en frecuencias. Acá tenemos un sistema WDM, donde cada una de las longitudes de onda es un portador de información. También tenemos sistemas OFDM. Estos sistemas OFDM son traídos ya desde la parte de las comunicaciones eléctricas. Se han aumentado, digamos, se ha aumentado la capacidad de los sistemas de transmisión haciendo este paralelismo utilizando los diferentes dominios físicos de la luz. Ya una de las tecnologías implementadas actualmente es entonces utilizar los modos normales de polarización de la luz para codificar información adicional. Entonces se utilizan la combinación, el paralelismo del sistema WDM con un sistema de multiplexación por polarización. Entonces acá tenemos todos los dominios físicos. En el dominio del espacio, en fibras ópticas, se ha hecho multiplexaciones utilizando fibras multimodo, fibras multinúcleo, como la que vemos aquí, y fibras microestructuradas. ¿Sí? Así se comenzó a hacer la multiplexación espacial. Y hoy en día la tendencia es que ese dominio espacial también aprovechemos los modos de propagación de la luz. Entonces se pueden utilizar la multiplexación de modos LP, que es el trabajo pues, que les voy a mostrar hoy, o también multiplexación por momento en angular orbital. Anteriormente nosotros en el grupo de investigación también habíamos hecho un análisis de esa multiplexación por momento en angular orbital, pero nos parece un poco más interesante hacer la modulación utilizando modos LP, porque los modos con momento en angular orbital, cuando hay un cambio, por ejemplo, si se están propagando dentro de una fibra óptica, estos modos requieren tener fibras diseñadas especiales para ellos, para que no pierdan, para que la fase pues, de estos modos no pierda su singularidad de fase. Y cualquier cambio de índice de refracción o si está viajando la luz dentro de una fibra óptica y pasa a viajar a espacio libre, ese cambio abrupto de índice de refracción destruiría entonces lo que genera el momento en angular orbital, la singularidad de fase sobre el frente de onda, y si nosotros estamos cargando la información que deseamos transmitir en esa singularidad de fase, entonces al ocurrir el cambio de medio, el cambio de índice de refracción, se pierde la información. Entonces, digamos que estos modos están un poco limitados. Por eso, entonces, nosotros decidimos ya luego estudiar cómo sería la modulación utilizando modos LP. Bueno. Cuando nosotros, o sea, lo que nosotros pretendemos en este momento, entonces es escalar la capacidad de los sistemas de transmisión, combinando o logrando un paralelismo entre la multiplexación por división de longitud de onda, la multiplexación WDM, donde nosotros tenemos que en una fibra viajan diferentes longitudes de onda. En cada longitud de onda se considera como un canal de información. Allí vienen en un paquete de ondas. Luego en un demultiplexor se separan cada una de ellas y van pues hacia los abonados que se necesiten. Y luego en el sistema multiplexor se toman todas estas longitudes de onda y se reúnen de nuevo en una sola fibra óptica. Ese es, digamos, como el principio de multiplexor y de multiplexor. Cuando nosotros utilizamos la multiplexación por división modal, que es MDM. En esa multiplexación modal, lo que nosotros hacemos es que a cada una de las longitudes de onda vamos a multiplexar
diferentes canales y cada uno de los canales van a ser los modos de propagación, que en este caso los modos de propagación van a ser los modos LP, como ya les dije, también pueden ser modos con momento angular orbital o de otra forma pues diferente del frente de onda. Si nosotros logramos un paralelismo de estas multiplexaciones WDM con las multiplexaciones por la multiplexación modal, entonces nosotros aumentaríamos la capacidad. ¿Por qué? Porque cada una de las longitudes de onda se puede multiplexar, entonces aumentamos la capacidad. Es como tener el mismo tren con los mismos vagones y las mismas sillas, y en cada una de las sillas podemos enviar no solamente un pasajero, sino muchos más. Entonces esto aumentaría la capacidad de los sistemas hasta, hasta los petabits por segundo, que es lo que se pretende pues, hacer con estas modulaciones y multiplexaciones avanzadas, aumentar mucho más la capacidad. Entonces, el principio de nosotros o lo que nosotros queremos lograr es mostrar el funcionamiento de cómo sería ese sistema de multiplexación. Para el sistema de multiplexación y de multiplexación, el elemento más importante allí es el conversor modal. O sea, nosotros lo que tenemos que tener en este dispositivo de, multiplexación y de multiplexación es un elemento que si viene un paquete de información, viene en diferentes modos, pase por el demultiplexor y, y esos modos sean separados para que estos modos puedan ser ingresados, por ejemplo, a una fibra monomodo cada uno independiente. ¿Sí? Y el demultiplexor entonces haría lo mismo, viene un modo independiente y con el multiplexor entonces lo que hacemos es empaquetar todos ellos en un solo elemento. Entonces el conversor modal es un dispositivo bastante importante en nuestros sistemas de multiplexación y de multiplexación para lograr la multiplexación por división modal. Y este elemento es ese entonces en el que nosotros nos enfocamos en este trabajo, en el conversor modal y cómo se podría hacer, digamos, es un ejercicio básico de cómo podría ser este sistema. Bueno, cuando nosotros tenemos el conversor modal, entonces nosotros lo que pretendemos es que nos entre un modo, en este caso el modo LP01, pasamos por el conversor modal y este conversor modal puede lograr entonces transformar este modo a un modo, a cualquier otro modo pues superior a él. O también debemos tener el caso contrario, porque también ese conversor modal es el elemento para el multiplexor, que nosotros cambiando cualquier modo que ingrese a ese conversor modal, puede ser un LP11 o un LP21, nosotros pasando al conversor modal lo podamos cambiar para hacia el modo fundamental, ¿sí? O hacia cualquier otro modo de orden superior. Entonces ese es lo que nosotros vamos a hacer o lo que nosotros hicimos es cambiar, utilizar un modo LP y lograr esta conversión en el dispositivo digital de microespejos. Normalmente la conversión modal se ha hecho de diferentes formas. La conversión modal, los conversores modales se pueden hacer de forma, digamos, estática, utilizando redes de Bragg. También se pueden hacer induciéndoles cambios de birrefringencias a las fibras ópticas, como cambios de temperatura, presión. Se puede lograr hacer un conversor modal. Estas técnicas, por ejemplo, si es cambio de temperatura o estrés mecánico, digamos, son de poco control y permiten hacer a lo sumo un cambio de dos modos y nosotros lo que necesitamos es que se generen, que permita hacer de forma dinámica, de forma controlable, varios cambios de diferentes modos. Una de las técnicas dinámicas que se utilizan para hacer la conversión modal es una técnica utilizando moduladores de cristal líquido. En esas técnicas dinámicas, entonces en los moduladores de cristal líquido se despliega un holograma, se despliega una máscara donde nosotros tendríamos un modo LP saliendo de una fibra monomodo
ese haz incide sobre el modulador de cristal líquido y lo que se tiene a la salida es que ese modo fue cambiado por un modo LP11, es decir, que lo importante allí es el diseño de las máscaras de fase para lograr la conversión de los modos, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos moduladores de cristal líquido, los moduladores de cristal líquido son dispositivos electroópticos que inducen un retardo programable. Nosotros, cada uno de los píxeles, por ejemplo, acá tenemos un esquemita de un cristal líquido, cada uno de los píxeles de cristal líquido es una celda electroóptica donde nosotros al inducir cambios de voltaje, que son niveles de gris de una máscara de fase, al inducir cambios de voltaje, lo que hacemos es ir cambiando la birrefringencia del cristal líquido y esa birrefringencia del cristal líquido lo que nos genera son retardos de fase. Entonces nosotros con ese cristal líquido podemos lograr hacer una modulación de fase. Entonces con la inclinación, a medida que se van inclinando las moléculas, esa inclinación de las moléculas se da porque el cristal líquido está entre dos electrodos donde aplicamos el voltaje. Esa inclinación de las moléculas es el cambio de birrefringencia del elemento. Y si nosotros pensamos en el dispositivo de cristal líquido completo, nosotros, uno de los dispositivos que permite modular mayor fase es un dispositivo de cristal líquido con alineación helicoidal, que es que las moléculas de cristal líquido van rotando desde la primera cara de incidencia del cristal líquido hasta la última, y eso genera una mayor modulación de fase. Si tenemos una alineación paralela de esas moléculas, no permite la modulación de los 2pi de la fase que nosotros necesitamos para lograr que, por ejemplo, se haga una modulación completa de fase. Con estos dispositivos de cristal líquido, yo trabajé mucho y para estos dispositivos de cristal líquido hay que hacer varias cosas. Primero, ellos son, al ser un elemento electroóptico, pues dependen de la longitud de onda. Hay que hacer una caracterización para cada una de las longitudes de onda. No todas las longitudes de onda tienen la misma profundidad de fase. Entonces, por ejemplo, si lo quisiéramos trabajar en un sistema combinado de WDM, entonces no todas las longitudes de onda eh, van a tener la misma capacidad de modulación. Es decir, es como si a una persona la dejáramos entrar al tren, pero le quitáramos el asiento. O sea, no podríamos. Sí, pues sí, seguimos como con la historia de la capacidad de transmisión de información. Entonces nosotros en los sistemas WDM tendríamos limitaciones al utilizar el modulador de cristal líquido como un conversor modal. Se tiene que caracterizar para cada una de las longitudes de onda. Primero, además, se tiene que tener un estado de polarización específico e incidente en el modulador para que se logre el retardo completo de la fase. Si no incidimos bajo cierto ángulo, que es el ángulo de alineación de las moléculas, porque esas moléculas de cristal líquido están pegadas en la primera capa de esas moléculas para lograr la alineación de los píxeles. Si no incidimos bajo ese mismo estado de polarización, entonces no vamos a tener modulación completa. Se tienen que hacer las caracterizaciones. Fuera de eso, al ser una celda de cristal líquido, estas moléculas tienen cierta viscosidad, entonces la tasa de refresco es lenta, tiene un arrastre también, esas moléculas tienen un tiempo que se toman pues para hacerlo, tienen varias fluctuaciones porque las moléculas todo el tiempo están polarizándose y despolarizándose, es decir, tienen varias fluctuaciones. Entonces, para los sistemas de telecomunicaciones, donde nosotros queremos que sea rápido, que sea para diferentes longitudes de onda y que tendríamos que estarlo caracterizando, fuera de eso se va degradando con el tiempo, tenemos límites de potencia. Entonces, utilizar un dispositivo de cristal líquido, si nosotros lo pensamos ya en la aplicación, poner un elemento en los sistemas, por ejemplo, para redes ópticas flexibles y reconfigurables, este dispositivo sería lento y requeriría mucha caracterización como para ponerlo como un elemento ya
digamos ya en la aplicación de las telecomunicaciones. Entonces, por eso nosotros optamos pues por analizar qué pasaría con los dispositivos digitales de microespejos. Lo que estamos viendo acá es una imagen de un dispositivo digital de microespejos. Estos dispositivos es un dispositivo, un MEM, pues es un dispositivo electromecánico. Acá estamos viendo cada uno de los píxeles de este elemento. Nosotros en realidad lo que consideramos el DM es como un arreglo de transmitancias binarias. Pues este elemento puede lograr modular la fase y la amplitud de la siguiente forma. Si nosotros consideramos uno de los píxeles de ese dispositivo digital de microespejos, nosotros solamente con este dispositivo logramos tener 3 estados. Nosotros logramos tener un estado cuando está un estado plano, ¿sí? Cuando lo tenemos en un estado plano, este dispositivo funciona pues como un espejo. Pero si lo tenemos encendido, este dispositivo tiene un on, tiene una respuesta binaria, un 1 y un 0, pues el 1 es para on y el 0 es para off. ¿Y cómo funciona? Nosotros debemos incidir bajo cierto ángulo, es un ángulo de 24 grados, y este ángulo hace que la luz se refleje y vaya por acá a un detector. Entonces allí ese detector vería un punto brillante. Y si nosotros lo consideramos como un estado apagado, entonces la deflexión del espejo sería para otra parte y el detector que está en este punto, pues pasaría de ver un punto brillante cuando está encendido a ver un punto, pues a ver algo oscuro, ¿sí? Entonces es la forma en la que funciona ese DMD. Entonces tiene un arreglo de espejos. Ese arreglo de espejos, este DMD está compuesto tiene una superficie de aluminio de alta reflectancia. La resolución de este dispositivo es Full HD, es de 1920 por 1080. Y son bastante económicos. En comparación con los cristales líquidos, pues son de algunos miles de dólares la diferencia, porque estos dispositivos de microespejos están en alrededor de los $2000. Y fuera de eso, tiene una tasa de refresco mucho más grande. Por ejemplo, los dispositivos de cristal líquido tienen una tasa para refrescarse como de los más o menos 60 Hz. Hay unos un poco más rápidos, pero esta tasa de refresco de estos dispositivos digitales de microespejos es de alrededor de los 10 kHz. Entonces tenemos unas tasas de refresco altas. eh, no, pues o sea, no tendríamos que hacer una caracterización previa, no depende de la polarización y tampoco cambia su modulación de acuerdo a la longitud de onda, o sea, no dependen de la longitud de onda, como por ejemplo los cristales líquidos. Entonces, esta herramienta sería muy útil para aumentar esa capacidad de transmisión, haciendo el paralelismo entre los sistemas WDM, que son los sistemas actuales. Nosotros, cuando se trabaja en telecomunicaciones, lo que se busca es que la modificación de la tecnología, lo que nos aumente la capacidad de transmisión, no requiera mucho cambio en la tecnología actual, o sea, que no requiera que nosotros hagamos un cambio de lo que está, de la tecnología que tenemos actualmente, sino que se pueda añadir como un módulo y nos permita, digamos, mejorar el sistema. Entonces, un dispositivo digital de microespejos lo puede hacer. Para nosotros utilizar este dispositivo, pues como ya les he dicho, se necesita un holograma. Eh, Nosotros lo que hacemos, existen diferentes formas como de lograr que este dispositivo module fase. Para esto nosotros utilizamos uno de los métodos, que es el método que consideramos que es más sencillo, que es el método de los hologramas de Lie. Las publicaciones que están acá en la parte de abajo son algunas publicaciones que hemos hecho en el análisis del uso del dispositivo digital de microespejos como modulador.
Incluso hicimos un trabajo de modulación de coherencia utilizando este dispositivo y también un trabajo de reducción del ruido de especle en sistemas de holografía digital. Entonces, hemos estado investigando qué más se puede hacer con SDMD y esto pues nos ha llevado a varias cosas y uno de los trabajos pues principales de nosotros es este de modulación espacial. Cuando nosotros queremos entonces codificar la información para que SDMD funcione como un modulador de fase, nosotros utilizamos los hologramas de Lie. En estos hologramas de Lie, por ejemplo, si nosotros tenemos un campo óptico, este campo óptico pues entonces tiene una amplitud y tiene una fase. En los hologramas de Lie, la forma de codificarla es esta de allí. Esta es una, pues es una, lo que se hace es generar una red binaria, ¿sí? Y acá entonces nosotros tenemos este término de allí, es un término que es un periodo, es una fase lineal, una portadora lineal. Esa portadora lineal lo que hace que cuando el haz incida sobre este holograma es separar los órdenes de difracción. Estos órdenes de difracción son necesarios lograr esa separación, o sea, nosotros tenemos que, digamos que la parte por ejemplo, en la forma en que hicimos modulación de coherencia y la forma en la que nosotros logramos hacer la conversión modal, es muy importante determinar la separación de esa portadora lineal, estos cambios de este periodo. Y acá este elemento P está relacionado con la fase y el elemento W que tenemos acá está relacionado con la amplitud. Nosotros acá en nuestro sistema no hacemos cambios de amplitud, sino que consideramos una amplitud constante y pues para que sea mucho más sencillo, lo que hacemos es considerar esa amplitud igual a 1, entonces eliminamos este término y nos quedaría esta parte de la función. Importante allí con los hologramas de Lie, pues es que esto es un elemento, eso es una aproximación, pues es una aproximación bastante fuerte, porque lo que hace es esto que tenemos acá, este coseno y tomarle la función signo a esta función, a esta ecuación, es que nosotros logramos, como entre comillas, hacer como se trunca la transformada de Fourier y quedaría como una transformada coseno. Es como, digamos, la forma en la que funcionan estos hologramas de Lie. Entonces allí se logra codificar la información y nosotros pasamos de tener un algoritmo binario a tener una red, como la vemos acá en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces es la forma en la que nosotros hacemos la codificación para que nos quede esa modulación. Para nosotros lograr el diseño de los hologramas, las máscaras de fase que necesitamos para hacer la conversión modal, entonces nosotros lo único que hacemos es tomar la fase del modo que deseamos convertir y tomar la fase del modo incidente. Y esas dos fases las restamos. Ese modo incidente puede ser en el caso del trabajo que les estoy mostrando, nosotros lo hicimos con el modo incidente LP. También puede ser para otros modos de orden superior y entonces lo que se toma es la resta entre el modo deseado, la fase del modo deseado menos la fase del modo incidente y entonces nos quedaría, por ejemplo, esta máscara de fase. Si nosotros estuviéramos utilizando un modulador de cristal líquido, esta sería la máscara de fase que desplegaríamos en el modulador de cristal líquido para lograr la conversión del modo fundamental incidente en este modo LP11. Sin embargo, nosotros estamos utilizando el DMD. Entonces, para el DMD, acá tenemos otra máscara de fase. Lo que hacemos es esta máscara, esta fase, nosotros la ponemos acá en este elemento P del holograma de Lie. Y al pasarla a ese holograma de Lie, este es el holograma, digamos, entre comillas, la codificación de fase de ese holograma de Lie. Esto es lo que nos queda del holograma de Lie y es lo que vamos a poner o lo que vamos a desplegar en el modulador de microespejos o lo que desplegamos en el modulador de microespejos. Nosotros tenemos un modo incidente LP, por ejemplo, acá ya tenemos un modo incidente LP11. Ponemos una máscara de fase ya codificada con los hologramas de Lie.
allí se utiliza una lente para hacer la transformada y en este punto se tienen los diferentes órdenes de difracción. En este punto de allí, nosotros ponemos esa máscara para hacer un filtro, porque por ejemplo acá tendríamos el orden 1, por acá tendríamos el orden +1, el orden -1, y la separación entre esos órdenes de difracción se da por medio de la ecuación de los hologramas de Lie, donde está la fase lineal o la portadora lineal. Y para nosotros poder seleccionar uno de los modos, por ejemplo, bueno, acá nosotros hacemos un corrimiento, digamos que cerramos acá y dejamos pasar solamente este, de allí se le aplica transformada de Fourier, esa sería la ecuación. Bueno, acá tengo un error porque son dos lentes para hacer doble transform de un sistema 4F. Sería así, este es el sistema, este es el esquema experimental. Se tiene la salida, nosotros tenemos a la salida una fibra monomodo para tomar el modo LP, se pone el holograma del I en el DMD. Estos son los órdenes de difracción, ¿sí? Ponemos acá un filtro espacial para tomar un orden de difracción, nosotros tomamos el orden +1. Se pone esto en un sistema 4F y lo que se logra ver en la cámara entonces ya es el, el modo deseado ya transformado, ¿sí? Este es el esquema experimental. El montaje experimental que tenemos en el laboratorio es este. Es muy sencillo, tiene pocos elementos. Tenemos un láser de helio neón a 632.8 nanómetros. Tenemos una fibra monomodo para sacar el modo LP. Acá tenemos un colimador para sacar la luz de la fibra, un espejo y acá incide en el DMD. Esa incidencia del DMD debe ser bastante controlada porque es una incidencia que debe ser oblicua a 24 grados y que debe estar el haz inclinado 45 grados, es decir, que este espejo está mucho más alto que el DMD para que el ángulo de incidencia sea 45 grados respecto pues a la vertical y respecto a la horizontal sean 24 grados. Es como lo que hay que tener en cuidado allí pues en la incidencia del DMD. Acá tenemos la primera lente, por acá está el filtro espacial para tomar el orden, uno de los órdenes de difracción. Nosotros normalmente tomamos el orden +1. Y acá está el sistema ya 4F para detectar en la cámara cuál fue, digamos, la conversión del modo. Acá en la cámara, pues porque nosotros lo estamos evaluando y estamos mirando si esa es la conversión de modo adecuada, pero si nosotros estamos hablando pues ya en un sistema de comunicaciones, entonces se quita la cámara y eso entra, y el modo convertido entra a una fibra óptica para ser transmitida la información. Acá tenemos entonces el análisis, los resultados experimentales. Bueno, esto lo voy a mostrar rapidito porque ya creo que me quedé corta de tiempo. Acá tenemos los resultados analíticos, el análisis para un modo incidente. Entonces el modo incidente para nosotros fue el LP01. Las máscaras de fase para obtener por ejemplo, el modo LP11 utilizando el modo LP11, utilizando el modo como incidente el LP01. Esa es la máscara de fase que se utiliza. Y al incidir ese modo en esa máscara de fase se obtiene este modo, esta transformación o esta conversión del modo. Miremos que es un poco diferente a el modo deseado, pues aparece como esta distribución de intensidad como alargada allí. Y nosotros sabemos pues que debe dar diferente porque nosotros allí lo que estamos haciendo es una simulación de lo que sucede en espacio libre. Y estos modos LP dependen de unas condiciones de frontera, de tener unas condiciones de frontera de una guía de onda cilíndrica dieléctrica, y entonces por eso la distribución de intensidad pues es de esta forma. Pero nosotros acá tenemos esto que es alargado, eh, que sucedería pues porque nosotros allí estamos haciendo una conversión del modo y en espacio libre, o sea, no tenemos esas condiciones de frontera que limiten eso. Miremos que lo mismo pasa para todos los otros modos,
o sea, son modos similares a los que se desean, pero no del todo se parecen. Acá nosotros tenemos la parte experimental, en la parte derecha vemos que tenemos un modo incidente, esto es lo que sale de la fibra monomodo, modo incidente LP01, las máscaras de fase que se utilizan y las máscaras de fase codificadas en hologramas de Lie. Es decir, estos hologramas de Lie son los que nosotros desplegamos en el modulador pues, de microespejos. El resultado experimental, pues entonces es muy similar al que nosotros obtuvimos en el método analítico, donde tenemos, sí parece pues que ocurriera esa conversión del modo, pero de todas formas tenemos ese alargamiento de cada uno de los lóbulos, que es lo que, pues, que digamos, si nosotros quisiéramos ingresar esos modos dentro de una fibra óptica, tendrían que ser muy parecidos al original, porque nosotros sabemos que esos modos en la fibra óptica son estimulados por esas condiciones de frontera. Entonces, si nosotros ingresamos un modo como el que vemos acá con estos, digamos, con esos lóbulos alargados, probablemente no logre ese estímulo o no logre una propagación de mucha longitud dentro de la fibra óptica y se extinga, pues porque no está, se extinga dentro de la fibra o se pierde esa potencia porque no se está cumpliendo esas condiciones, entonces no se logra estimular ese modo dentro de la fibra óptica. Entonces, para esto, lo que nosotros hicimos fue una optimización de esos hologramas de Lie. La optimización consistía entonces en lo que se utilizó fue un algoritmo que se llama recocido simulado. Es un algoritmo que analiza la temperatura o la energía del sistema, es decir, es casi como organizando la entropía de la máscara de fase y lo que toma como función de referencia para hacer la optimización es la correlación entre los modos, en la conversión modal. Toma la correlación entre el modo que obtuvimos, digamos, de la conversión modal incidiendo en las máscaras de fase versus el modo teórico. Entonces allí toma esa correlación. En este algoritmo, entonces lo que se hace es analizar la correlación. Si la correlación es alta, es más alta que la correlación prueba, entonces se actualiza la máscara de fase, se toma ese dato como un dato correcto y se disminuye la temperatura del sistema hasta lograr una temperatura igual a cero para lograr, digamos, ya tener el modo, pues la optimización del sistema. Entonces, este algoritmo lo que hace es ir disminuyendo la temperatura del sistema o ir disminuyendo la energía del sistema hasta llegar donde esa temperatura sea igual a cero, por eso se llama recocido simulado, para lograr la optimización. Existe otro caso donde, por ejemplo, si nosotros tenemos que la correlación entre la conversión y el modo deseado es menor que con la conversión previa, entonces allí lo que se hace es analizar una distribución de probabilidad de Boltzmann, por eso se llama este algoritmo de como de energía. Y allí, entonces, en esa probabilidad de Boltzmann, permítame que acá me volví mucho. Esa probabilidad de Boltzmann se compara con una probabilidad aleatoria. Si esa probabilidad de Boltzmann es mayor que la probabilidad aleatoria, entonces se toma el dato como cierto, a pesar de que la correlación sea menor que la anterior. Entonces, una de las condiciones para este algoritmo, para tomar esa correlación o algo que, digamos, no podría, muchas veces cuando uno hace una correlación, que la correlación le da baja, pues uno no aceptaría ese dato. Pero con ese algoritmo de recocido simulado, si se toma, se analiza la probabilidad de Boltzmann, se compara con una probabilidad aleatoria y si esa probabilidad de Boltzmann es mayor que la aleatoria, entonces a pesar de que el dato sea un dato, digamos, no muy bueno, si uno lo analiza, pues uno dice, no, pues una correlación menor no es mejor, pero con esta distribución de probabilidad, si se toma esa máscara de fase, se actualiza, se disminuye la temperatura y se vuelve y se analiza la temperatura para saber si vuelve y se modifica la máscara de fase. Entonces, un algoritmo así iterativo. Em,
Nosotros entonces lo que hacemos es ya obtener las fases optimizadas con ese algoritmo. Estas fases optimizadas, por ejemplo, si tenemos un modulador de cristal líquido, son las fases que se pondrían en el modulador de cristal líquido, pero como nosotros tenemos estas fases de los hologramas de Lie, entonces allí hacemos la codificación de estas fases en los hologramas de Lie. Estas son las fases que utilizamos para desplegar en el dispositivo digital de microespejos. Y estos son los resultados experimentales que tenemos. Estos son bastante, pues si nosotros lo comparamos con los modos teóricos, ya sí son un poco más, son similares ya a los modos, estos modos experimentales son similares a los modos teóricos, entonces lo que nos permitiría creer que estos modos sí serían capaces de propagarse, digamos, dentro de esas fibras ópticas sin tener unas pérdidas rápidas de potencia, porque se parecen más al modo que se puede estimular. Acá tenemos el análisis de la correlación de los modos. Las barras rojas indican la correlación que existía entre la conversión modal utilizando las máscaras de fase antes de la optimización y la barra azul representa entonces la correlación de esos modos ya optimizados con los modos teóricos. Entonces nosotros tenemos una correlación, si acá tenemos una tabla de correlación, una matriz de correlación, casi que esa correlación de los modos es igual a 1. En los resultados de multiplexación, acá rápidamente para terminar, nosotros en la multiplexación lo que hacemos es entonces superponer todas esas máscaras, sumar todas esas máscaras de fase en una sola, en un solo holograma de Lie. Y en ese solo holograma de Lie lo desplegamos en el modulador, tenemos el mismo modo incidente, el LP01, y allí entonces tendríamos la multiplexación. Recordemos que la multiplexación es que vienen todos, la de multiplexación tiene todos los modos, el sistema de multiplexación es este, unir todos los modos en una máscara de fase. Este es el modo incidente, incide en esta máscara y esta es, digamos, el resultado de esa incidencia. Tenemos una, acá tomamos el orden +1 de difracción y acá vemos cómo sería la multiplexación, es decir, en una sola máscara de fase tenemos todos los modos y son separados de acuerdo a la codificación de una portadora lineal. Este es el resultado experimental. Acá no sé, este resultado experimental no corresponde a esa misma máscara de fase porque acá lo que estábamos superponiendo era la primera máscara y la tercera máscara de fase. Entonces acá pues fue el resultado experimental. Ya los modos con optimizando esa máscara de multiplexación, esos serían los modos. Miremos que acá todavía tenemos los modos alargados. Aquí tenemos los modos y este es el resultado experimental de de la multiplexación. Tenemos una correlación de 0.88. Bueno, todavía nos falta, digamos, mejorar un poco este algoritmo de multiplexación, pero lo que quisiéramos probar antes es si con esta correlación podríamos ingresar esto a las fibras ópticas y se podrían propagar antes de, pues de, digamos, de descartar esta optimización que tenemos allí, porque hemos visto que incluso por conversores de modos con temperatura generan una conversión donde los modos, digamos, son un poco más irregulares que los que nosotros obtuvimos. Entonces queremos hacer esa prueba. Acá también nosotros hicimos otros resultados experimentales utilizando otros modos incidentes, no solamente el fundamental, sino el LP11B y el LP11A. También logramos hacer conversiones modales, entonces no a partir no solamente del modo fundamental, sino de otros modos de orden superior se puede hacer la conversión. Y el trabajo futuro que nosotros pretendemos entonces es hacer el sistema de multiplexación completo. Acá tenemos la multiplexación, ponemos la máscara de fase codificada e ingresamos esos modos dentro de la fibra óptica y luego incidir en un DMD para demultiplexar esos modos y al demultiplexarlos entonces ingresarlos en cada una de las fibras ópticas. Digamos, ese es el trabajo que sigue después de esto. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y me disculpan por favor que me pasé unos minuticos.
Bueno, María, muchísimas gracias. No hay nada que disculparte. Muy interesante la presentación. Bueno, en este momento abrimos el espacio de preguntas para los que deseen. ¿Algún Bueno, comentario? yo tenía algunas preguntitas, si es Sí, posible. Alejandro, adelante. Bueno, María Sabir, muy interesante el trabajo que están haciendo. Yo te quería hacer un par de preguntas. Primero, los hologramas de Lie en general, por el hecho de que es una aproximación un poco burda, suelen tener muy baja eficiencia de difracción. ¿Ese problema lo han estudiado, lo han analizado? ¿Qué eficiencia de difracción han logrado en esa conversión modal? No hemos analizado la eficiencia de difracción, porque nosotros lo que queremos es un sistema, lo que tenemos allí es un sistema mucho más sencillo. Existen otros métodos donde pueden aumentar la eficiencia de difracción. Esas pérdidas de la eficiencia son alrededor del 10% para los sistemas de nosotros de telecomunicaciones. En las telecomunicaciones no se utilizan como tanta energía. En holografía, incluso esto se analiza para holografía también, pero por ejemplo, la eficiencia de difracción es una cosa que nosotros debemos sacrificar, pero no es tan crítica para la aplicación. Sí, sí, es una de las preguntas porque, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en holografía y hemos trabajado con moduladores de cristal líquido, entonces cuando vimos que la solución era con hologramas de Lie, al mismo todos lo dijimos, no, la eficiencia de difracción. Y Sí, no lo por eso queríamos te probar, preguntaba. ¿cierto? Es una cosa que uno como que se queda como más bien como aburrido, no lo queríamos probar. Pero ya cuando lo probamos, vimos que igual la potencia sigue siendo mucha, las pérdidas son de alrededor de 10%. Hay otras técnicas, por ejemplo, nosotros utilizamos hologramas de Lie, pero hay otras técnicas que permiten tener una mayor eficiencia de difracción. Allá iba, sí, Sí, te sí, hay iba a otras preguntar. técnicas que, pero nosotros lo queríamos hacer de la forma más sencilla posible, sobre todo porque con los estudiantes que nosotros trabajamos, ellos no son físicos, ellos son ingenieros de telecomunicaciones y no son físicos ni ingenieros físicos y ellos no tienen una formación tan fuerte en óptica, sino que ellos tienen más en análisis de señales, o sea, había que hacer algo un poco más sencillo y nos dimos cuenta que con este método, que es uno de los más sencillos, tenemos buenos resultados. Entonces, por el momento no nos preocupamos por eso, miremos si de pronto más adelante y a ver qué otra técnica utilizamos. Está bien, sí, no, porque Sí. recientemente ha habido trabajos de conversión modal en momento angular con Sí, hologramas de Lie y difusión de errores, que mejora precisamente esa exacto. aproximación. Sí, sí, La sí. otra cosa que te quería preguntar es, ¿por qué usan para optimizar las máscaras de fase el ANEAL? En vez de otro, de pronto usar para Un obtener Gerber las más, Saxon. un Herbert Saxton o un Sí. Fineuk o algo así. Pues en realidad eso fue una libertad que le dimos al estudiante. Nosotros lo primero que le dijimos, utilice, le mandamos el libro, este es el, no, pero es que yo he visto, estuve en un curso de optimización y ese es el algoritmo, un algoritmo muy bueno de optimización y pues nos ha dado buenos resultados. Y la otra cosa es como que al parecer el estudiante lo intentó y nosotros estuvimos mirando, no funciona muy bien el Gerber Saxon con estos tipos de hologramas. Entonces, la relación de la amplitud, ¿sí? Porque mira que nosotros allí tomamos una amplitud constante. Entonces, bueno, esa fue, digamos, la razón en la que se concluyó pues llegarlo a este enfriamiento pues o recocido simulado, como se llama ese algoritmo. Recocido simulado, exacto. Ujú. Bueno, no, esas eran las preguntas, ¿no? Muy interesante, María Isabel. Bueno, Nosotros también muchísimas gracias. trabajamos en temas similares. Sí, yo creo que muchos de allí, porque yo conocí el trabajo, incluso hice un trabajo con el profesor Alberto, y bueno, el tema en el que trabajan normalmente en el CIOP son temas muy parecidos a los en los que yo me formé, porque yo me formé con el profesor Román Castañeda en la Universidad Nacional y también he trabajado con John Freddy Barrera, entonces son cosas como muy parecidas a las que ustedes trabajan, a las que nosotros trabajamos, ya acá nosotros nos metimos ya
ya por el trabajo con los estudiantes de telecomunicaciones, lo jalan a uno a hacer otras cosas que bueno, Claro, también sí, funcionan. está bien, excelente, 10 de 10. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Alejandro ahí por las preguntas. Daniel quería hacer algún comentario, una pregunta. Sí, bueno, gracias María Isabel. La verdad que me resultó interesante la charla, el seminario, porque siempre es bueno ver que en la parte de comunicaciones ópticas, con fibras, todavía la óptica que uno conoce, que uno más o menos maneja todos los días, sigue siendo más que funcional para este tipo de elemento que es muy interesante. Yo lo que quería preguntarte es lo siguiente, que por ahí a veces se me cortaba a mí la transmisión y no, tal vez lo dijiste y yo no lo entendí. Cuando usan los micromems, ¿no? Sí. Los espejos, ¿eso cómo se compara esa velocidad de movimiento con la frecuencia con la que se puede cambiar un modulador electro-óptico? A eso me refiero. El electroóptico, sí. La frecuencia, las tasas de refresco de los DMDs son el que nosotros tenemos es de 10 kHz. Y las del cristal líquido es entre los 60 Hz, 100 Hz, o sea, siempre son unos órdenes de magnitud. Teniendo en cuenta pues que en el de cristal líquido nosotros tenemos el arrastre pues de la molécula mientras se arrastra y vuelve y se alinea y la viscosidad de la molécula, entonces tenemos ese tiempo de retardo, entonces no permite refrescarse de forma tan rápida. Por ejemplo, para aplicaciones dinámicas normales de holografía, por ejemplo, cuando lo utilicé en pinzas ópticas, que mi trabajo de pinzas ópticas fue con cristal líquido, no tuvimos ningún problema, pero cuando nosotros trabajamos ya telecomunicaciones, entonces uno lo que busca es dispositivos que respondan de forma más rápida. Creo que al profe otra vez se le cortó. Pero bueno, ustedes le van compartiendo, sí, cualquier cosa. Sí, sí, por ahí la cámara, no sé si él debe estar ahí todavía. Sí. Bueno, no sé, gracias Daniel. No sé si hay alguna otra consulta, alguna pregunta a María Isabel. ¿No? Bueno, le agradecemos, bueno, especialmente gracias María, porque apenas le comenté, me dijo sí, no hay ningún problema, encantada de participar, así que le agradecemos muchísimo por esa generosidad, como lo mencioné anteriormente. Ahora, como hacemos normalmente, ahí no sé si María vos podés dejar de compartir pantalla, vamos a habilitar las cámaras, sacamos una fotito para dejar registrado este seminario, el último seminario que tenemos de este ciclo. A ver, ahí vamos esperando, de a poquito se van sumando. Bueno, creo que ahí estamos, ¿no? Cuento 3. 1, 2, 3. Ahí va la primera fotito, vamos a hacer otra. A ver, ahí vamos con la segunda. 1, 2, 3. Bien. Ahí estamos con la segunda. Bueno, no sé si Vale y Roxy quieren comentar algo, pero bueno, les comentamos a los que están presentes que ya este es el último seminario que tenemos de este ciclo, de este año un poco difícil para todos por la situación que estamos viviendo. Pero bueno, tratamos de hacer todo lo posible para seguir conectados y para seguir brindando estos seminarios que se hacían de manera presencial, por supuesto. Agradecemos, bueno, en nombre de la comisión, yo quiero agradecerle especialmente a Daniel por habernos apoyado constantemente con todas las ideas que se nos iban ocurriendo, con los invitados, con las invitadas, con toda la temática que surgió este año, también muy variada y muy enriquecedora también para todos.
Por supuesto, agradecer a todos las y los invitados pero en el momento que les dijimos si quieren participar, de una nos dijeron que sí. Así que, y bueno, y especialmente les quiero agradecer también a mis compañeras y a Juan por habernos entendido tan bien y haber trabajado tan lindo este año. No sé si las quieren yo decir. en particular, yo también me quiero sumar a los... Yo ya lo hice por chat, pero es lindo hacerlo, digamos, en forma verbal. Por supuesto que ya saben que yo siempre me ha gustado cómo trabajó la comisión. La verdad que tener un seminario a esta altura del año, con todo el esfuerzo y todo el año complicado que tuvimos, es más que un logro y absolutamente es trabajo de Jessica, Roxana, Valeria y Juan, que estuvieron trabajando a pulmón todo el tiempo, y es verdad, por suerte también la gente respondió muy rápido y gracias a eso tuvimos toda la cantidad de seminarios que hemos tenido, que todos muy interesantes. Por supuesto que la gran mayoría se lo llevó el tema COVID, y fueron, por supuesto, muy interesantes, muy valiosos porque en medio de toda la confusión que había, empezaron a dar pautas de, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, nos empezaron a enseñar ciertas cosas. Yo espero que el año que viene sigamos trabajando igual, y ya estoy pensando algunos temas, no es que se los voy a dar ahora, no se los voy a decir ahora, vamos a descansar hasta marzo, pero ya tengo 2 o 3 cositas para empezar el año que viene. Y el que trabaja es así, le dice, bueno, estas chicas trabajan, vamos, seguimos con esto. Pero muchas gracias por esta comisión, que la verdad a la dirección la ha apoyado mucho. Un beso grande a todos. Y discúlpenme, tengo que salir porque tocaron timbre acá en el CIOP, porque vino la gente de limpieza de la SIC a ver cómo está el CIOP para el año que viene. Así que si me disculpan, me voy a retirar. Justo ahora tocaron timbre. Tranquilo, Daniel. Tranquilo, ¿Listo? muchísimas gracias. Muchas Un gracias beso por a las todos. palabras. Gracias. Chao, chao. Bueno, no sé si podemos adelantar algo, Vale, si querés comentar algo, y que después vamos a enviar formalmente una invitación. Bueno, bueno, como ya se dijeron todo, pero sí, el agradecimiento sobre todo, además de todos los expositores excelentes que tuvimos, súper variados, el apoyo a todos los participantes, a todos los que nos acompañaron, porque gracias también a su apoyo pudimos hacer este ciclo completo durante todo el año, así que mi agradecimiento tanto al equipo de trabajo como a todos los que nos apoyaron estando presentes y acompañándonos en cada seminario. Sí, en realidad nosotros tenemos una propuesta más, pero todavía la estamos amasando, la estamos elaborando, que va a ser alguna propuesta para hacer un cierre del año, algo un poco más como un encuentro social, así que... ¡El asado! Como no podemos... Claro, va a ser como un asado virtual. Vamos a ver, estamos programando alguna actividad social para que podamos encontrarnos, aunque sea por este medio, y que podamos, de un modo distendido, poder conversar, charlar, interactuar un poco y darle un cierre con alegría al año. Así que yo creo que en los primeros días de la semana que viene ya les vamos a estar mandando la invitación. Buenísimo, chicas. Muchas gracias por excelente. todo. Felicitaciones por todo. Bueno, muchas Gracias, Mía. Bueno, y como Un dijo Vale, esfuerzo. gracias a todos y todas por participar, bueno, y especialmente hoy a María Isabel que nos brindó este seminario tan interesante, ¿sí? Sí, sí. Gracias, María Isabel, y bueno, y gracias a todos. Bueno. Una cosa más, no nos olvidemos de agradecer también al capítulo de estudiantes, que fue el que después nos brindó la posibilidad de poder tener el Zoom con un tiempo ilimitado, que también nos permite tener otro tipo de interacción, una conexión mucho más fluida y
y eso también ayudó mucho a que todos los seminarios pudieran ser, la verdad, grabados. Excelente. Sí, sí. Bueno, Bueno, muchas mi gracias parte, y nos muchas vemos gracias. prontito, ¿eh? Nos vemos. Chao, Nos vemos. chicos. Chao. Chao. Chao, María. Chao. Chao. Gracias.